La conferencia número 88, que es la que presentaremos hoy, ya veis que es la 11ª parte de las puertas dimensionales. Pero como es habitual, vamos a empezar con el repaso a las noticias de actualidad. Mirad cómo vamos a empezar esta semana, en el apartado de ciencia, que lo podríamos haber puesto perfectamente cuando hablábamos sobre los antediluvianos. Ya veis la imagen aquí, es la fotografía tomada del Arca de Noé en Ararat. Ya lo vimos cuando presentamos toda la saga de conferencias sobre los antediluvianos y también el arqueólogo Ron Wyatt. Pues bien, presentan nuevas evidencias científicas del diluvio universal. Y lo que aquí aparece es que hay un señor, que es Walt Brown, director del Centro para la Creación Científica de Phoenix, que ha escrito ya varios libros, y ahora parece ser que ya es uno más que ha sacado, donde muestra con pruebas científicas totalmente palpables, por lo que dicen, confirmadas, que verdaderamente hubo un diluvio universal. Y no solo esto, sino muchas cosas más. Mirad, durante décadas los hallazgos de Brown fueron ignorados por la comunidad científica y ninguna revista científica de renombre publicó sus textos. Sin embargo, ha llegado a la 8ª edición de su libro, En el principio, pruebas convincentes de la creación y el diluvio, donde se presentan los datos compatibles con la teoría de la hydroplate, que trata de probar que la Tierra tiene características geológicas que solo tienen 5.000 años de antigüedad y que los fósiles lo demuestran. Y no solo esto, sino que además él dice de que, si os fijáis, dice aquí arriba, para él la fe puede estar acompañada de datos científicos observables y calculables. De acuerdo con su libro, la Tierra era un lugar muy diferente antes del diluvio de Noé. Los océanos eran mucho más superficiales y las montañas mucho más pequeñas. También muestra que no es casualidad que haya cerca de 230 informes que demuestran una gran inundación en las diferentes culturas del mundo. Casi todos ellos tienen muchos elementos comunes, entre ellos un sobreviviente y su familia y un barco. Brown afirma que la profundidad del agua de 3.000 metros podría estar en todas partes. Pero ya sabéis que normalmente esto no es lo que más va a predominar, sino que evidentemente lo que seguirá predominando es la teoría de la evolución, que el propio catolicismo ha llegado a aceptar como la forma de creación de Dios y lo que después se fue desarrollando como Adán y Eva como un mito. Y ya sabéis que prácticamente mucha cosa de la Biblia para ellos es mito ya no es una realidad. Pero bien, las pruebas están, y ya lo vimos bastante bien con Ron Wyatt, ¿no? Y más cosas que seguirán saliendo a la luz, seguro. Y ahora hablemos un poco sobre salud. Las bebidas isotónicas no mejoran el rendimiento. ¡Ay, madre! ¿Y cuánto dinero la gente se ha llegado a gastar en bebidas isotónicas para conseguir tirar mejor, eh? Un macroestudio destapa la carencia de bases científicas de los eslóganes. El 97,3% de los estudios de las empresas eran científicamente inaceptables. Las bebidas deportivas son una bomba de azúcar útil solo para atletas de élite. El British Medical Journal denuncia que hay científicos a sueldo de las marcas. Bueno, esto no es nada nuevo, ¿verdad? Ya sabemos que a veces cuando se hacen estudios, si miráis quién lo está financiando, ya veréis enseguida a quién va a apoyar ese estudio, sus resultados. Sí que es cierto que hay personas que dicen que estas bebidas no ayudan a mejorar el rendimiento, sino sencillamente a que recuperas los elementos que has perdido a través del sudor, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto, y todos lo hemos visto más de una vez, como prácticamente la moto se vendía así, ¿no? De que con esto, ¿cómo irías? Que tirarías mucho más, entrenarías mejor. Hay algo interesante aquí. Si evitaran estas bebidas estarían más delgados y correrían más rápido. Ya sabéis que hay personas que no es la gran cantidad de entrenamiento que hacen y están en la oficina o en cualquier lugar y están tomando este tipo de bebidas, como así no me voy a engordar tanto. Pues bien, más o menos ya veis cómo está todo el panorama, ¿no? Como siempre, el dinero muchas veces manda. Y vamos a entrar en el tema de la crisis, y no me gustaría para nada que os perdieseis este artículo, que precisamente para nada tiene desperdicio. Es extraído de una página especialistas en temas de economía, y me gustaría que vierais cómo se corresponde a la perfección
lo que aquí vais a poder comprobar que pone con lo que os dije de que empezaba este año la segunda fase que esta élite tiene preparada para la economía mundial y que precisamente no augura nada bueno. El GEAP número 66 está disponible, alerta roja, crisis sistemática global, septiembre-octubre de 2012. ¿Qué nos está diciendo ya con esto? Cuando las trompetas de Jericó sonarán 7 veces para el mundo precrisis. Estamos hablando de algo que no es religioso, es algo que es económico. Lo que pasa es que utilizan un lenguaje de las trompetas de Jericó. Ya sabéis que bíblicamente se dieron 7 vueltas a la ciudad y finalmente los muros se derrumbaron. Pues bien, hacen una comparativa un poco con esto y la crisis, ¿no? La evolución de los acontecimientos mundiales se desarrolla acorde a las anticipaciones elaboradas por el LEAP-E 2020 en los anteriores trimestres. Ellos se han dedicado a hacer pronósticos sobre la economía, cómo iría desarrollándose por el análisis de todas las circunstancias globales. Y van sacando sus informes y de momento parece ser que van, pero que muy acertados siempre. Eurolandia salió finalmente de su letargo político y de la pista del cortoplacismo a partir de la elección de François Hollande para la presidencia de Francia, y el pueblo griego acaba de confirmar su voluntad de resolver sus problemas dentro de Eurolandia, lo cual desmiente todos los pronósticos de los medios de comunicación anglosajones y de los euroescépticos. A partir de ahora, Eurolandia, en realidad la Unión Europea menos el Reino Unido, podrán avanzar sin reparar en obstáculos y dotarse del verdadero proyecto de integración política, de eficacia económica y de democratización durante el periodo del 2012 al 2016. ¿Cuántos años van? 4, ¿no? ¿Recordáis que dijimos que había 4 fases de 4 años, según una información recibida? Pues bien, curiosamente esto se corresponde. Es una noticia positiva, pero en los próximos semestres, este segundo renacimiento del proyecto europeo se constituirá en la única noticia buena a nivel mundial. Ya veis que esto no suena a bromas. Precisamente unos decían, ahora el euro caerá, esto no se va a aguantar. Lo que nos está anunciando, si estáis atentos a lo que se va desarrollando a nivel de política económica en Europa, os vais a dar cuenta cómo nos están soltando ya continuamente de que esto tiene que servir no para hundir Europa, sino para hacer más Europa. Por tanto, esto no va desencaminado para nada. Todos los demás componentes de la situación global están orientados en sentido negativo e incluso catastrófico. Una vez más, los medios de comunicación están empezando a hacerse eco de una situación de larga data anticipada por nuestro equipo para el verano boreal de 2012. En efecto, bajo una forma u otra, más a menudo en las páginas interiores que en grandes títulos, monopolizados desde hace meses por Grecia y el euro, nos encontramos ahora con los siguientes 13 temas, y mirad bien lo que aquí aparece. La recesión global. No hay ningún motor de crecimiento por ninguna parte. Fin del mito de la reactivación estadounidense. Estados Unidos no levanta cabeza. La creciente insolvencia de todo el sistema bancario y financiero occidental, ahora parcialmente reconocido. Casi nada. La creciente fragilidad de los activos financieros claves como las deudas soberanas, los bienes inmuebles y CDS en la base de los balances de los grandes bancos mundiales. Caída del comercio internacional. Las tensiones geopolíticas, particularmente en Medio Oriente, que se acercan al punto de la explosión de la región. ¿Os suena de algo esto, verdad? El bloqueo geopolítico global permanente en la ONU. Rápido colapso de todo el sistema occidental de jubilaciones por capitalización. O sea que va a cobrar la pensión su tía, porque nosotros dentro de poco veremos quién la va a cobrar. Crecientes fracturas políticas en el seno de los poderes monolíticos mundiales, Estados Unidos, China, Rusia, quiere decir más tensión entre ellos. La ausencia de soluciones milagrosas como en 2008-2009 a causa de la impotencia creciente de varios grandes bancos centrales occidentales, la Fed, Banco de Inglaterra, Banco de Japón y de la deuda de los estados. La credibilidad en caída libre en todos los estados que deben asumir la doble carga del endeudamiento público y de un excesivo endeudamiento privado. La incapacidad para controlar y disminuir la propagación del desempleo masivo y de largo plazo. Alguien quería salir ya del paro, ¿no? Pues sí.
el fracaso de las políticas de estímulo monetaristas y financieras como de las políticas de austeridad pura. Ni así, vamos. La ineficacia ahora casi sistemática de los recintos internacionales alternativos o recientes, el G20, G8, Río+20, OMC, en todos los temas que ya no forman más una agenda mundial por falta de consenso: economía, finanzas, medio ambiente, resolución de conflictos, lucha contra la pobreza, todo se está demostrando que falla. Esto venía en el margen derecho de esta noticia. Mirad que nos pone: el EAP 2020 no había constatado hasta ahora la convergencia temporal de tal serie de factores explosivos y tan fundamentales, economía, finanzas, geopolítica, desde 2006, fecha del comienzo de sus trabajos sobre la crisis sistemática global. Lógicamente, en nuestra modesta tentativa de publicar regularmente una meteorología de la crisis, debemos enviar a nuestros lectores una alerta roja. 3 impactos económico-financieros que constituyen el núcleo de la histórica conmoción de septiembre-octubre de 2012. Ellos ya lo pintan como que va a ser un núcleo de histórica conmoción. Y septiembre está muy cerca, ¿verdad? Entre los 13 factores que convergen durante el periodo septiembre-octubre de 2012, determinando el final del juego del mundo pre-crisis, el EAP 2020 desarrolla particularmente las anticipaciones relacionadas a 3 de ellos que por su importancia configurarán el impacto de la conmoción en los ámbitos económico, monetario y financiero mundiales. Y va siguiendo, porque ahora aquí además, mirad lo que nos está diciendo. Como se analiza en este GEAP número 66, el EAP 2020 percibe claramente factores agravantes y el riesgo de explosión de 4 importantes focos de tensión que involucran a la vez a actores internacionales estratégicos y actores regionales, comprobando la desaparición o el rápido debilitamiento de todos los frenos o los factores de apaciguamiento. La situación de ciertos lugares. Y así, bueno, va siguiendo, va diciendo más cosas, pero desde luego todo lleva a que hay un hundimiento tremendo de la economía general. Aquí incluso nos da detalles con tantos porcientos, etcétera, bastante interesantes. Bien, no voy a leeroslo todo, sencillamente os hago un poco ahora más de referencia. Nos habla de que verdaderamente lo que ha habido hasta ahora de crisis casi viene a ser de risa, que lo fuerte empieza a partir de ahora. Pues preparémonos porque todo apunta que realmente va por aquí. Pero que todo apunta también a que en Medio Oriente va a pasar algo, pero que además, mientras tanto en Europa, va a pasar algo también muy importante, y es que el poder cada vez estará más centralizado en unas pocas manos, gobernando por encima prácticamente de todas las naciones. Y ya sabemos quién va a tomar finalmente ese poder en Europa. Pero que además tendrá un apoyo desde otro lado del océano. Y luego, en la última de las noticias de hoy, vamos a hacer referencia precisamente a eso. Ahora hablando de España, militares avisan que su capacidad de aguante tiene un límite. 2 asociaciones distintas expresan su desacuerdo por los recortes del gobierno y piden a Defensa que elimine gastos superfluos. Los militares también se están enfadando ya, ¿eh? Y en España sabemos que cuando los militares se enfadan tenemos una larga historia, ¿verdad?, al respecto. Los ajustes que estarían por venir: el adelanto de la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años o incluso a los 70, eliminar las deducciones en el IRPF o el impuesto de sociedades y subir aún más el IVA entre las posibles medidas. Subir aún más el IVA, ¿eh? Está en el 21 ahora, ¿eh? ¿Han aprobado esto? Pues aún puede ir más arriba. O sea que con este panorama ya podemos pensar la que se espera, ¿no? El FMI empeora sus previsiones de déficit para España. Ahora ya dicen de mal en peor. Pero atención a esta otra noticia. El FMI, España e Italia pueden hacer descarrilar la economía mundial. Mirad si somos importantes. Somos importantes para el fútbol, somos importantes para la economía mundial. ¿Qué más queremos ya, eh? El organismo alerta de que la debilidad de la eurozona y las tensiones sobre la deuda soberana ponen en peligro la estabilidad global. O sea que por culpa nuestra, si no vamos bien,
todo el mundo se puede ir a la porra. Bien, ya Obama habló sobre esto, lo recordáis, ¿no? También lo mostramos aquí hace un tiempo. Pues ya veis la que se puede liar solo con 2 países de Europa. Pues bien, el nivel económico de 2007 en España no se recuperaría hasta 2025 en el mejor de los casos. O sea que quien tenga pensado emigrar a su país y no se decide porque, bueno, esto igual levanta, no sé, que se lo piense un poco, porque la verdad es que viendo el panorama... Sigamos. Moody's rebaja la nota de 13 bancos italianos. Las cosas, ya veis, no hablábamos de que España e Italia pintan tanto, pues ya veis cómo está la situación. Y ahora sindicatos, comisiones obreras y UGT piden al gobierno que rectifique los recortes y advierten de más movilizaciones. Y no solo esto, que ya las ha habido, sino que además ya advierten de que puede haber una huelga general otra vez. ¿Recordáis el tema sobre los sindicatos, no? ¿Cómo lo tratamos en su momento? Pues la profecía, desde luego, para nada iba desencaminada. La subida del IVA ya se aplicará al teléfono, luz y gas a partir de julio, o sea, no esperan ya hasta septiembre como el resto de IVAs que iban a subir, esto nos lo aplican ya. Cuando vayáis a pagar el recibo ya tendréis este incremento. ¿Y qué hace todo esto? Pues que la gente vaya perdiendo poder adquisitivo. Miles de personas rechazan en más de 80 ciudades los nuevos recortes del gobierno. Manifestaciones por todas partes. Unos dan unas cifras, los sindicatos, evidentemente los gobiernos dan otras que nada tienen que ver. Y así siempre estamos igual, pero ya veis las situaciones. En toda España prácticamente movilizaciones. Y mientras tanto, después de esa ayuda que dieron a España, a los bancos de España, la prima de riesgo alcanza los 611 puntos, su máximo histórico desde la entrada del euro. No se arregla absolutamente nada. Hay alguien interesado en que esto termine de desplomarse, ¿verdad? Economía prevé que España no crecerá hasta 2014. Montoro presenta el nuevo cuadro macroeconómico del gobierno. El paro se mantendrá en un nivel cercano al 25% al menos hasta finales de 2013. De cada 4 personas, una está en paro, ¿no? Casi nada. Y mientras tanto, uno de los líderes sindicales, Cándido Méndez, increpado por irse de cañas tras la manifestación. El líder de UGT ha sido increpado la noche de este jueves por un grupo de ciudadanos que cuando lo vieron allí tomarse unas cervezas, pues le dijeron que qué vergüenza, que gente así no nos representa, etcétera, etcétera, ¿no? Gritos de vergüenza, y no os pagamos para esto. La gente está indignada hasta con los representantes sindicales, claro, aquí no se escapa ya nadie. Y en este tema de crisis, Cataluña, relación España, y aquí tenéis a Jiménez Los Santos. Está en catalán, os lo traduzco: la independencia de Cataluña será en 2 años. Y esto lo dice alguien que antes trabajaba para la COPE, ya sabéis, de asunto del clero, y que precisamente no es que sea muy partidario de las cosas catalanas. Pues ve ya un panorama tan grave, según pinta, que catalanes y vascos se vayan con viento fresco. Nos mandan a tomar viento fresco, ¿no? Bueno, pues nada, ya ves cómo hay más voces incluso del bando que parece ser totalmente contrario a que Cataluña cogiese una independencia, ya está dando por hecho de que esto en 2 años va a suceder, ¿no? Incluso después habla de que Euskadi también en 3. Bueno, veremos cómo se van desarrollando las cosas. Pero la situación es muy tensa. Y hablando de situaciones tensas, y estas de verdad, Isaías 17 del 1 al 3, ¿lo recordáis? La profecía sobre Damasco y otras ciudades de Siria. Marruecos expulsa al embajador sirio y pide una acción internacional para impulsar la transición. Siria responde declarando persona non grata al embajador marroquí en Damasco. ¿Os dais cuenta de lo que está haciendo Marruecos? ¿A quién está apoyando con esta postura? A Occidente, ¿no? ¿Quién estuvo hace poco hablando precisamente con el rey de Marruecos? ¿No era el rey de España? Ah, vale, bien. Hay cosas que se están tratando, que a nosotros no nos llegan fácilmente, pero que desde luego algunas conexiones hay, y además ya sabéis que aliados de quién son,
de Estados Unidos también. Por tanto, ya ves, están ahora poniéndose en una situación tensa con Siria. Annan intenta salvar la misión de la ONU en Siria con el apoyo de Rusia. Y de momento, nada de nada de nada. Damasco es tierra arrasada por Bashar al-Assad. Recrudecen los combates en la capital de Siria. Esto es Damasco, ¿eh? Ya hay combates en Damasco. Ayer mismo nos hablaban las noticias de que prácticamente parecía que ya al-Assad ya estaba fuera de combate. Ahora veremos alguna noticia más al respecto. Y que prácticamente ya los rebeldes lo iban a ocupar todo y ganar enseguida. Hoy las noticias decían que ha habido una contraofensiva brutal por parte de las tropas de al-Assad, con la cual cosa nos van vendiendo motos como quieren y llegan las informaciones como les da la gana, aún mejor. Los rebeldes asestan un golpe mortal a la cúpula militar siria, matan al ministro de Defensa y su número 2. Después de esto ya se daba prácticamente por extinguido de que esto ya se terminaba, ¿no? Pues no, aún no. Porque mientras tanto, si vais leyendo todas estas declaraciones, tanto si veis las de Rusia como las de China, veréis en qué nivel se están poniendo las tensiones respecto a los otros de Occidente. Ya veis que hay bastantes declaraciones, la verdad es que vale la pena leerlas, pero por falta de tiempo no pararemos en esto. Estados Unidos cree que Assad está perdiendo el control en Siria. Washington está preocupado por el futuro del arsenal del régimen. ¿De qué arsenal está hablando? De armas químicas. Y ya sabéis lo que pasó con las armas químicas en otro país muy cercano, ¿no? Que, uy, hay armas químicas, habrá que intervenir urgentemente, no sea acaso que caigan en manos de o las utilicen para. Pues bien, ya suena un poco la misma música también, una vez más. Esto no quiere decir que no las tengan, ¿eh? Yo no lo sé. Ban condena el atentado en Siria y urge al Consejo de Seguridad a actuar. Pide que asuma su responsabilidad y actúe ya cumpliendo sus obligaciones bajo la Carta de Naciones Unidas. Hay que hacer algo, esto no se puede tolerar más. Y mirad ahora, Rusia se defiende de las críticas y dice que algunos países intentan azuzar las llamas del conflicto en la ONU. China dice que el borrador es muy problemático y que ha puesto en peligro la unidad del Consejo de Seguridad. O sea que hasta el Consejo de Seguridad de la ONU estaba en peligro de hacerse añicos porque no hay forma de que se puedan entender para intervenir o no intervenir allí. Cuando leéis las declaraciones de unos y otros, desde luego pone los pelos de punta, porque esto pinta a un conflicto muy grave. Y hablando de conflictos graves, como no, la profecía de Daniel 11 del 40 al 45, todo lo que sucede antes del retorno de Cristo y que tiene que ver precisamente con Medio Oriente. Estados Unidos insta a Israel a actuar unidos en estos momentos de incertidumbre. Ahora se están posicionando aún más claramente Estados Unidos en favor de Israel. Y que toda esta situación, pues bueno, es totalmente de peligro y hay que apoyar a Israel. Shimon Peres, por su lado, afirmó que Egipto es un país clave en Medio Oriente y que es tanto interés de Israel como de Estados Unidos mantener la paz con el mayor país árabe de la región. Desde luego hay actores que son importantes en esta escena. Y aquí tenéis a Hillary Clinton en Israel tras sinsabores en Egipto. Se fue de Egipto, precisamente no muy bien aclamada, digamos, sino a gritos de... Si miráis la parte final ya lo veis todo. Mónica, haciendo referencia a Mónica Lewinsky, que ya sabéis el episodio que tuvo con su marido. Pues bien, sencillamente aquí en este artículo dicen que Estados Unidos para nada quiere interponerse en las cuestiones de Egipto, y claro, los de Egipto, que ya se conocen el jueguecito, pues no se quedaron calladitos. Un suicida provocó el atentado con 8 fallecidos en un bus de turistas israelíes en Bulgaria. Esta noticia a algunos les ha pasado desapercibido, totalmente, pero era bastante interesante, porque ha sido otro ataque directamente sobre gente israelí. Esto es lo que ha provocado que automáticamente Estados Unidos se posicionara en apoyo a Israel. Y además, lo curioso, y esto es lo que pone en alerta, es que este señor que hizo el atentado no estaba fichado para nada. Ni si era de aquí, ni era de allá, no se sabe prácticamente nada de él, en principio,
y esto empieza incluso a crear las suspicacias de temor de que ahora ya no te puedes fiar absolutamente de nadie, ¿no? Estados Unidos condena atentado en Bulgaria y reitera apoyo inquebrantable a Israel. Pues bueno, es lógico, es lo que se veía venir que debía pasar. ¿Y qué sucede con todo esto? Pues que Benjamín Netanyahu apuntó a Irán como responsable del atentado. Todas las señales llevan a Irán, afirmó Netanyahu en un comunicado en el que señaló que Israel reaccionará con determinación ante el terrorismo iraní. Pues más claro creo que no puede ser lo que piensan hacer. Y ahora, mirad qué se ha extraído de Minuto Digital. Es un lugar donde precisamente no se puede decir que sean muy acordes al Islam, por decirlo de un modo suave, pero es interesante este artículo. El verdadero rostro del Islam, Farouk al-Mohammedi: nuestro objetivo es islamizar Occidente y establecer un sistema islámico de gobierno mundial. Parece ser que últimamente todos hablan de un gobierno mundial por todas partes, ¿eh? ¿Recordáis cuando dijimos ya de eso hace tantas conferencias, de cómo esta élite está trabajando en los dos lados totalmente opuestos para crear una confrontación? Y así hablaba la Carta de las Tres Guerras Mundiales, precisamente. El jeque Farouk al-Mohammedi y su grupo Unión Internacional de Naciones Musulmanas han lanzado su plan en un folleto de 23 páginas para librar al mundo de la cristiandad, borrar el cristianismo de la faz de la tierra, islamizar Occidente y establecer un sistema islámico de gobierno mundial, colocando de aquellos que se resistan en un estado policial. ¿Y qué más nos dice? Es un sistema perverso, demonio y el anticristo. Todos los cristianos están en completa ignorancia. El poder islámico se ha vuelto sobre la faz de la tierra y el califato mundial revivido ha puesto los ojos en el occidente de una vez por todas y librado al mundo de la cristiandad, y no hay nada que pueda hacerse al respecto. Recordad bien estas palabras, porque si Dios quiere en la próxima conferencia pasaremos el testimonio de un español que se puso en contacto conmigo y me hizo referencia de una experiencia que él vivió precisamente vinculado a temas parecidos a este, y era en la mismísima España. Es un testimonio personal, inclusive con algunas fotografías, que si Dios quiere vamos a pasar pronto, para que veáis que esto que suena aquí, que puede parecer una tontería, un extremo o lo que sea, no está tan lejos de lo que ya se cuece incluso en nuestro propio país. Pero bien, todo a su momento. China concede 16.000 millones de euros a África a cambio de recursos naturales. Con la presencia de 50 países, arranca en Pekín la 5ª conferencia ministerial del Foro de Cooperación China-África. ¿A qué os suena esto? ¿Creéis que Estados Unidos se va a quedar indiferente? ¿Creéis que les va a importar un bledo que los recursos de África sean llevados todos hacia China? Esto incluye petróleo, básicamente, minerales y muchas otras cosas de materias primas. ¿Por qué hay esta cooperación tan estrecha con China-África, o entre China-África? Porque China les está dando muchas mejores cosas a cambio, mucho más barato de lo que hace Estados Unidos y sus aliados. Por tanto, ¿a quién se van a inclinar? Pues hacia China. Y no sé si os estáis dando cuenta que, curiosamente, en África cada vez hay más inestabilidad en según qué países. Luego veremos algunas noticias que veremos si realmente todas estas cosas que parece que no tienen nada que ver, en verdad sí la tienen que ver. Pero hacemos ahora un salto a la profecía de Oseas 4:3, que nos hablaba de esas muertes de animales en el último tiempo. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Otra noticia más. Cientos de pingüinos son hallados muertos en las playas del sur de Brasil. Están cayendo por cientos. ¿Os dais cuenta que prácticamente cada semana están apareciendo muertes masivas de animales? Las profecías están delante nuestro avisándonos. Pero mirad esta otra, que a veces nos puede pasar totalmente desapercibida, y que se encuentra en un libro muy pequeño de la Biblia, del Antiguo Testamento, y que es quizás uno de los mejores libros que nosotros podemos dedicarnos a estudiar. Joel es un libro, como os decía, corto,
pero de una intensidad y de una descripción brutal para el último tiempo. Mirad en estos versículos, del capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 2, versículo 1, ¿qué nos pone? Ya veis que la imagen que tenéis aquí es bastante elocuente de por sí sola, ¿eh? Sequía. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Atención, ¿os estáis dando cuenta en qué momento nos está marcando esto? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla repetidas veces del día de Jehová, haciendo referencia a una gran catástrofe, pero también haciendo referencia al día final que apunta en el tiempo del retorno de Cristo. Esta es la situación que nos está hablando aquí. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrasó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Os dais cuenta de la descripción que está haciendo aquí? De una sequía abrasadora, de pastos quemados, que no va a quedar nada ni para las bestias del campo, que van a gemir también, por supuesto. Y todo esto es una situación que tiene que acontecer antes del retorno de Jesús. La sequía en Estados Unidos planta la semilla de un colapso alimenticio mundial. El calor abrasador arrasa cosechas, lo que amenaza con un alza de los precios de los productos agrícolas en todo el mundo. Será una casualidad, ¿eh? Estados Unidos se enfrenta a la peor sequía en medio siglo, lo que presagia un alza sin precedentes en los precios de los alimentos, advierten los expertos. Un informe del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos revela que el país ya afrontó un desastre de esta magnitud en 1956. Desde el punto de vista económico, el sector de la agricultura es el más afectado. Los campos fértiles se han convertido en desiertos sin vida, los ríos están resecos y los peces se mueren. ¿Os suena esta descripción? De forma exponencial, el sol abrasa sin piedad a los cultivos de soja, maíz y trigo. Mirad que en 1956 dicen que esto ya pasó, pero había una cuestión, y es que la economía no estaba tan interconectada como lo está siendo ahora. En los mercados del mundo impera el caos. El precio del maíz y de la soja, en comparación con el mes de junio, se han incrementado un 30% y el de los cultivos de aceite en un 15%. La prensa estadounidense no escatima esfuerzos en describir el escenario del desastre. Debido a la ola de calor en Estados Unidos, los precios de alimentos en todo el mundo se elevarán a alturas cósmicas. Los países subdesarrollados no sufrirán las consecuencias de la sequía. Ellos no consumen tanta carne y productos lácteos como la población de las economías modernas. Pero las consecuencias de una mala cosecha se dejarán sentir plenamente en América Latina, China y los países europeos. Qué pocos se van a escapar, ¿eh?
A excepción de algunos estados del norte en Estados Unidos, el calor y la sequía se observa ahora en casi todo el país. Según los expertos, la mala cosecha de maíz repercutirá negativamente en el consumidor común y corriente, ya que es uno de los principales ingredientes de muchos productos. Estados Unidos es el primer exportador del cultivo en el mundo. El maíz es un componente del etanol y es la base de los alimentos para las aves de corral. Por tanto, ¿qué van a comer? Además, el maíz se utiliza en la producción de aspirina, de aluminio, de emplastos, de telas, en cosméticos, medicamentos para los resfriados, sobres, pilas, tinta, pintura, penicilina, tapicería, pasta de dientes, sellos y las vitaminas. ¿Cuántas cosas, eh? ¿Quién lo iba a decir? Si los precios del maíz suben, ello repercutirá inevitablemente en los precios de estos productos. La economía de Estados Unidos ya se encuentra en estado grave. Si no se producen cambios importantes en las condiciones climáticas, los precios de los alimentos continuarán su rápido crecimiento y un número significativo de agricultores se quedarán al borde de la quiebra, agravándose la situación económica. En la conferencia anterior, que quedó mal grabada y por tanto no la podremos subir, porque solo se grabaron 10 minutos y alternados, estuvimos presentando algún escrito de noticia del Vaticano, donde se hablaba sobre la FAO y los problemas de la alimentación mundial, y algo pintaban de que se generaba o nos venía una crisis tremenda alimenticia. Pues bien, ahora también vemos un porqué. ¿Este cambio en el clima que ha provocado esta sequía ha sido natural? ¿Porque Dios lo ha enviado, porque lo ha permitido que lo haga Satanás, o porque hay tecnología humana que es capaz de hacer eso y liarla? No sé por cuál de las tres razones habrá sido. Evidentemente, sea como sea, Dios lo ha permitido. Y evidentemente esta situación se va a complicar. Y en el fin del tiempo, mucho más. Estados Unidos sufre peor sequía en 25 años y anticipa encarecimiento de los alimentos. Aquí veis prácticamente el mismo artículo desde otras perspectivas y nos da un porcentaje de tantos por cientos bastante interesantes. Por si lo queréis leer también, aquí os lo dejo. Y ahora hacemos un salto para hablar de satanismo. Cerca de 2.000 personas están integradas en más de 100 sectas satánicas en España. Las webs y los foros satánicos se han convertido en lugar de encuentro para los jóvenes, que pueden obtener información sobre cómo pactar con el diablo. Y bien, unos se convocan para crear grupos de rock belcebúcico, casi nada, otros para hacer asuntos de sexo, y así 1001 cosas distintas, pero que ya veis todo vinculado a qué. Y esto en España. ¿Cómo está creciendo la cosa? Y bueno, aquí lo alerta el padre José Antonio Fortea, un sacerdote católico, especialista en demonología, que nosotros ya presentamos cosas de él también aquí. Pero bien, sí que es cierto que todo esto está yendo a más, y a más que irá aún, tranquilos, seguro que irá mucho más. Y hablando ahora sobre asunto de sacerdotes, hablemos del Vaticano. La exhortación papal sobre Medio Oriente no es un programa político, y así lo afirma el arzobispo Antonio Franco, nuncio saliente en Tierra Santa. Hay esperanzas de que cuando el Papa ahora vaya al Líbano, en esa cartita que lleva, diga o haga referencia a algo político para solucionar el Líbano. Aquí ya dicen, no, él va a lo suyo, esto es otra cuestión. Pero, bien, vosotros creéis que el Papa va al Líbano de turismo rural, ¿no? Pues bueno, sin comentarios. Veremos qué termina sucediendo en esa zona. El atrio de los gentiles, diálogo y confrontación en el tercer milenio. Hacia el próximo encuentro en Estocolmo. ¿Recordáis que estuvimos hablando del atrio de los gentiles? Ese encuentro que, patrocinado por el Vaticano, intenta unir la cultura, la ciencia, el arte, la fe, pero incluso con personas que no son creyentes. Ayer mismo tenía una conversación con alguien que me llamó hablando de que a él le gustaría hacer algo así. Ya le dije, esto ya se está haciendo, ya ha empezado a hacerse, lo está promocionando el Vaticano. Y eso que parece que va a ser tan bueno, va a ser precisamente lo más malo de todo. Porque eso se hace con un objetivo. Pero evidentemente, si uno desprecia las profecías bíblicas,
va a caer de 4 patas en el engaño satánico, guste o no guste. Pero bien, advertidos estamos. Y ellos trabajan para conseguir esta unificación. Recordemos la profecía que Ellen White escribió, inspirada por Dios, de que si en la Edad Media, en la época oscura, se demostró que una etapa tan mala para la humanidad de oscurantismo hizo florecer tan bien al Vaticano, a la Santa Sede, ¿qué podemos esperar de una época de grandes luces? Pues exactamente lo mismo. Se va a demostrar también que el Vaticano se impondrá. Por cierto, mirad, el Vaticano aprobado por los pelos en lucha contra el lavado de dinero. Es la sentencia de Moneyball. Pero aquí nos dice: la Santa Sede ha recorrido un largo camino en poco tiempo y ha puesto en pie muchas de las bases de un sistema contra el lavado de dinero, pero aún hay importantes cuestiones que debe afrontar para demostrar que un sistema completamente efectivo ha sido puesto en práctica. Es la conclusión del informe sobre las finanzas vaticanas realizado por Moneyball, el organismo del Consejo de Europa creado en 1997 y que tiene como objetivo supervisar las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y formular recomendaciones a los estados bajo su supervisión. El informe de Moneyball, cuyo contenido se ha dado a conocer hoy, sentencia que de las 45 recomendaciones que la Santa Sede debería observar a la hora de luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, no cumple o cumple solo parcialmente con 23, el 51%, mientras que el 22, el 49%, las cumple completa o ampliamente. De esas 45 recomendaciones, en realidad son 49, pero dadas las características particulares de la Santa Sede, solo le son aplicables 45, hay 16 que se consideran fundamentales a la hora de medir el compromiso de un Estado en la lucha contra el lavado de dinero y a favor de la transparencia financiera. En ese sentido, el Vaticano ha conseguido el voto positivo, léase cumple o cumple ampliamente, en 9 de las 16 principales recomendaciones de Moneyball. Quedaos con esta frase: cumple o cumple ampliamente en 9 de las 16 principales recomendaciones. ¿Por qué os digo esto? Bueno, termina diciendo en 7 puntos, entre los que se incluyen operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. Ahora veremos el mismo artículo, pero mirad, bueno, habla de lo mismo, pero no es el mismo artículo, desde la perspectiva del Vaticano. Santa Sede y el IOR, que es el Banco Vaticano, ampliamente conforme a la normativa europea. Aquí lo que ellos nos dicen es que supera ampliamente todas esas evaluaciones. No nos dicen esa parte, como nos decía el otro artículo, ¿eh? Cómo cambian las cosas. Pero bien, ya quedan como señores. Desde luego las noticias hay que verlas muy bien desde todas las perspectivas, porque si no cuelan los goles que les da la gana, ¿eh? La verdad es que todo esto está sirviendo para hacer una limpieza en el asunto financiero del Vaticano una vez más, y ya vemos cómo van a quedar como hemos venido diciendo en todos estos tiempos, que van a quedar como los líderes de la moral absoluta en todos los campos. También va a ser en el económico, y al final son los que van a mandar porque serán los mejores de todos, y en todo. El terrorismo anticristiano en África golpea a Nigeria, Kenia y Mali. ¿Recordáis que antes os he dicho, cuando habéis visto la noticia de China y África, esas relaciones económicas que están teniendo, que en África cada vez hay más países que están teniendo problemas? Pues, ¿qué problemas son? Los de matar a cristianos. Cada vez se están matando más cristianos. Entonces, ahora, como era de esperar, se unen distintos grupos cristianos, denominaciones cristianas, y se está pidiendo que se haga algo precisamente en esos países, porque esto no se puede tolerar. Mirad cómo los argumentos van viniendo por un lado para contrarrestar otras cosas que hay por allí, ¿eh? ¿Y qué está sucediendo en España? 2 millones de musulmanes celebran el Ramadán. Ya sabéis que es el mes santo del Islam, ya han empezado, y son 2 millones de musulmanes en España celebrando esto. Son muchos millones. Ya sabéis que la población en España, muchos tienen reticencias a dejar que se hagan mezquitas
en sus barrios, porque ven que cada vez hay más, dicen, y esto no puede ser, y tienen temor de ellos. Y hoy he visto unas declaraciones de uno de ellos que venían dadas precisamente porque el alcalde de Badalona, que es la tercera ciudad más grande de Cataluña, si no recuerdo mal, ha dicho de que no les dejaba rezar en las calles, porque dábamos una imagen, decía él, hablando de Badalona, de un país tercermundista, cuando es la tercera ciudad en importancia, y esto no se podía tolerar. Automáticamente ellos, los musulmanes, un representante suyo, que entiende mucho de leyes, ha dicho de que este es un país de libertad religiosa y que por tanto tienen su derecho a hacerlo, y mientras tanto se mitiga todo o se crea más polémica aún. Han alquilado un cierto lugar para que todos se reúnan allí. Pero la situación es tensa, y ya veis que, aunque por un lado hay unas ganas tremendas de juntar también al mundo islámico con el Vaticano, etcétera, etcétera, por otro lado hay otros que no quieren eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya lo sabemos, ¿no? Por las profecías, todo aquel que no comulgue con ese acercamiento a Roma, pues lo va a pasar mal, bastante mal. Pero eso quiere decir que va a haber un conflicto también, a nivel de creencias, teóricamente. Esas guerras vendrán por algo más que petróleo. Y antes os he dicho también que recordaréis algo que íbamos a ver en otra noticia. Apocalipsis 13, versículos 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ya sabéis que es Estados Unidos a quien hace referencia aquí, ya lo demostramos en su momento. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, que es el Vaticano, cosa que también demostramos, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea que Estados Unidos rendirá pleitesía y hará que todos los moradores de la tierra adoren ¿a quién? Al Vaticano. Ovación de 20 segundos para el mormón Mitt Romney. Hoy todos somos católicos. Mitt Romney es mormón. Se presenta a la candidatura de la presidencia de los Estados Unidos luchando con él, con el cargo, con Obama. Pues mirad qué pasó. El candidato republicano a la Casa Blanca respondía a una pregunta sobre el ataque de Obama a la libertad religiosa. Durante un mitin celebrado este miércoles en Ohio, durante el cual Mitt Romney respondía a las preguntas de los asistentes, uno de ellos le preguntó qué opinaba del ataque de Barack Obama a la libertad religiosa. El aspirante republicano a la Casa Blanca, de religión mormona, respondió lo siguiente: la libertad religiosa es la primera de las libertades enumeradas en nuestra Declaración de Derechos. Y el presidente y su administración dicen que quieren usurpar vuestra libertad religiosa, exigiendo que ofrezcáis a vuestros empleados unos productos, seguros médicos que incluyen anticoncepción y algunos abortivos, que, si pertenecéis a la Iglesia Católica, violan vuestra conciencia. Si a un empresario católico o a la misma Iglesia Católica se le dice que tiene que hacer eso, eso viola su conciencia religiosa. Creo que ese ataque a la libertad religiosa es peligroso y desafortunado precedente. Ya sé que muchos de los que estamos hoy aquí, continuó Romney, no somos católicos, y supongo que muchos sí lo son, pero creo que hoy todos somos católicos. En nuestra batalla para salvaguardar la libertad religiosa y la libertad y la tolerancia en este país, es esencial para nosotros derogar eso. Al finalizar su frase, los asistentes se pusieron de pie y le ovacionaron durante 20 segundos. Al finalizar los aplausos, una persona del público le instó: «¡Dilo de nuevo!», como para que quedara bien grabada esa promesa. Y Romney lo repitió: «Lo diré de nuevo, acabaré con el Obamacare el primer día que llegue al despacho. Hoy hemos comenzado a hacerlo», lo cual desató el entusiasmo de los presentes. Suena solidario, ¿verdad? Es que suena bien. Están defendiendo la libertad religiosa. Todos nos hemos de adherir a eso. Claro. ¿O no? Si no supiéramos la jugada que hay detrás de estas cosas, no entenderíamos el por qué nosotros no debemos adherirnos a toda esta parafernalia que se están montando
para hacer asumir el poder del Vaticano en los Estados Unidos. Si Dios quiere también, la próxima conferencia, si no, hacedmelo recordar entre semana, veremos a alguien que está bastante vinculado a este entorno de poder, y veréis cómo los jesuitas están controlando prácticamente los sitios de poder del gobierno de los Estados Unidos. Ahora entenderéis el por qué están pasando ciertas cosas que crean una polémica en ese país para dar apoyo al catolicismo. ¿Sabéis? Si estas cosas hubiesen acontecido hace, bueno, 1840, por decir algo, ¿alguien hubiese hecho caso de apoyar todo esto del catolicismo? Se les tenían pánico. Les tenían pánico. Sí, había católicos irlandeses que ya iban para allá, pero no hacía ninguna gracia a la gente que huyó por persecución religiosa desde Europa, desde Holanda y otros países hacia allá, el encontrarse en que tendrían que apoyar al catolicismo. Imaginad cómo han cambiado las cosas en algunas pocas generaciones, hasta el punto que ahora, y esto aún no es nada, vamos a ver cómo Estados Unidos termina haciendo arrodillar a todos ante el poder del papado. Recordemos la unión ecuménica de protestantes con católicos, básicamente, entre otras cosas, va a ser clave para que, aunque Estados Unidos siga oficialmente siendo protestante, va a dar todo su apoyo al catolicismo, porque el líder de la moral será ese señor vestido de blanco que sale a saludar en un balcón desde Roma. Todo se está preparando delante nuestro, todo. Y estas profecías, cuando Ellen White escribió el libro El conflicto de los siglos, y ya escribía sobre todo esto que ahora estamos viendo aquí, muchos decían que estaba más o menos como una cabra. Y algunos ahora siguen diciendo lo mismo, para tirar por tierra lo que tan claramente se ha expresado y que ya empezamos a vivir. Pues me gustaría que todos estos señores que critican tanto la inspiración de Ellen White diesen una vuelta por sus escritos, profundizaran y analizaran de verdad, y se darían cuenta de las burradas que están diciendo cuando se oponen a lo que Dios les estuvo presentando, para que su pueblo conociera en el último tiempo los detalles de cómo van a suceder las cosas. Advertidos estamos allí, nosotros con lo que hagamos. Pues mirad, por cierto, sabéis que ha habido la polémica en España de la apertura de los negocios en domingo. Fue aprobado la semana pasada, en Madrid ya funciona, y se quiere ya rápidamente extender todo esto por todo el país. En Cataluña se ha dicho no a esto porque si se abren los pequeños comercios en domingo en las grandes superficies, el pequeño comercio no se comerá nada, no venderá apenas nada, todos irán a las grandes superficies, tendrán que trabajar más horas, más gastos de seguros, más gastos de local, más gastos de todo en general, y no van a salirse, se van a hundir aún más. Pero lo curioso es que se ha dejado, se ha permitido, por ley de un gobierno del PP, del Partido Popular, que es cercano totalmente a la Iglesia Católica, se ha permitido que se abran los domingos los comercios. ¿Cómo puede ser? Si la profecía nos decía que sería todo lo contrario. La profecía sigue diciendo lo que dice, y es que va a haber un momento en que el domingo va a ser clavado, marcado claramente como día de fiesta para todos, pero eso evidentemente, para que se aplique, debe darse una circunstancia totalmente adversa para que se pueda poner. ¿Qué quiere decir esto? Que han trabajado con el efecto péndulo, ahora dan libertad para que la economía teóricamente crezca, se venda más en los domingos, etcétera, etcétera, pero mientras, cuando oís las entrevistas a los trabajadores, ya todos dicen, es que claro, el domingo es el día que podíamos estar con la familia, ahora no podemos. Ya sabéis que este es el bastión que ellos utilizan tan fuertemente, ¿no? La familia del domingo. Pues bien, veréis las palabras de Rouco Varela y vais a ver en el vídeo cómo precisamente ese efecto péndulo, tarde o temprano,
va a aplicarse. Aquí tenéis al cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela. Ha pedido al ordenamiento jurídico que facilite y procure el descanso en domingo de las familias, que ahora se ve amenazado ante la liberalización de horarios comerciales que ya se ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid y que no va a ser el único lugar. Pues vamos a entrar a este vídeo y veremos sus palabras al respecto. El desafío de la evangelización para los católicos españoles de hoy, podría parecer un tema como al lejano o respecto a la realidad en la que nos encontramos, en la que viven los católicos, como todos los ciudadanos españoles, se profesen así o no se profesen así, pero en el fondo de la verdad y los problemas que nos angustian o que nos preocupan, pues también se encuentra ese reto de la fe y el desafío de la evangelización. De eso voy a hablar. Por lo tanto, de lo que supone y significa para el hombre y para la sociedad el creer, sobre todo en momentos críticos de la vida. La vida siempre incluye un momento crítico. Por ejemplo, la amenaza del mal y de la muerte nos acompaña siempre, ¿no? Bueno, pues lo que significa creer como forma habitual de existencia y lo que significa creer en una situación histórica complicada, compleja y dolorosa. Y lo que eso significa para la Iglesia a la hora de ejercitar la misión que es la propia suya y que la identifica, que es evangelizar. Se evangeliza para que se crea, y creyendo muy bien y mucho, pues es cuando se puede evangelizar a fondo. De eso vamos a hablar. Yo quería preguntarle, ¿ser cristiano hoy es fácil, por ejemplo, ante que un cristiano no lo que quiere también es vivir en familia, por ejemplo, y ahora se ha hecho esta liberalización de horarios que no permite que los padres van a tener que trabajar? ¿Esto puede afectar a las familias? Bueno, en primer lugar, de la libertad se puede hacer un uso muy distinto y muy variado en este asunto, efectivamente, que tiene que ver con la familia, con el descanso de la persona, etcétera. Pues lo que creo yo que el ordenamiento jurídico debe de facilitar y procurar también es el descanso y la vida familiar. De manera que los problemas se van a dar y se darán. Esperemos que se pueda hacer un uso responsable de esa libertad y que se favorezca el uso responsable de esa libertad. ¿Va a ser un reto personal sobrellevar las nuevas líneas del gobierno? Creo yo que entramos ya superar la crisis se hace cuando, desde el punto de vista personal, todos estamos dispuestos a seguir y a atender a las exigencias del bien común, cuando lo hacemos con espíritu de generosidad y de entrega, y cuando nos preocupamos mucho de la situación de los que sufren más las consecuencias de las medidas económicas y políticas que se den en un momento determinado. Yo creo que uno de los problemas a los que hay que atender con mayor y más fuerte intensidad es la falta de trabajo, ¿no? Y porque el trabajo no es solo un medio de subsistencia para las personas y para las familias, sino un cauce esencial para el desarrollo de la persona y de las familias. Esperemos que contribuyan a eso, por lo menos. Gracias. Bien, pues ya habéis visto a Rouco Varela y su pronunciamiento, y si os habéis dado cuenta en la conversación que mantenía, el diálogo que mantenía con los periodistas, han aparecido las tres piezas básicas de todo este entramado: trabajo, familia y descanso del domingo. ¿Lo recordáis lo que sucedió en Milán, etcétera, etcétera, no? Pues bien, ha aparecido exactamente lo mismo. El efecto péndulo va a funcionar dentro de poco, seguro, y cuando vuelva va a arrasar con todo. Y algunos aún dicen de que eso de que el sábado qué importancia tiene, que es una bobada, guardar el día de reposo auténtico que Dios dijo. Bueno, pues que vayan ignorando las profecías y ya se lo encontrarán. Dios quiera que reaccionen a tiempo. Y mirad ahora esta otra noticia: descanso dominical y el ecumenismo en la agenda europea. Europa en defensa de la libertad religiosa. Bruselas, 12 de julio de 2012.
Los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo se han reunido hoy en Bruselas con representantes de 24 cristianos, judíos y musulmanes e hindúes y de las comunidades bahá'ís, una iniciativa año marcado por la preocupación por la libertad religiosa. Barroso, presidente de la Comisión Europea, reiteró que la Unión Europea condena todo acto de violencia contra las minorías religiosas, ya sea en Europa, África o Asia, donde quiera que ocurra. La libertad religiosa debe ser respetada en todas partes y nos preocupa lo suficiente para ver algunas minorías, cristianas o no, son el blanco de odio hacia otras partes de la sociedad, como sucedió en el pasado en muchos otros países. Las minorías musulmana y judía en contra de, añadió el político portugués, bueno, en contra de ellas es. El líder del Ejecutivo Comunitario también hizo hincapié en que la Unión Europea defiende el derecho de toda persona a tener una religión y el derecho a no profesar ninguna religión. El tema elegido para la reunión, que se repite de 2005, fue la solidaridad entre las generaciones. Con los obispos católicos advierten de las crisis económicas y demográficas. André Joseph Leonard, arzobispo de Bruselas, instó a una mayor inversión en las familias, que él consideraba como el único sostenible para salir de la crisis actual. El vicepresidente del Comité de Obispos Católicos de la Unión Europea, START, don Gianni Ambrosio, destacó por su parte la importancia fundamental del domingo como un día de descanso común, o sea, para todos. Don Adolfo González Montes, obispo español, denunció las prácticas políticas inmoral e irresponsable en el vecino país que llevan a sacrificar las generaciones futuras. Sin embargo, el rumano obispo don Virgilio Bercea, vicepresidente de GET, pidió que se crean las condiciones para los países más pobres a desarrollarse económicamente. Estos mecanismos podrían incluir la transparencia en la forma en que se gasta el dinero público, dijo el prelado en un discurso dirigido a Agencia Ecclesia. Pues si seguimos bajando un poco más, nos dice: la solidaridad entre generaciones requiere el apoyo de la Unión Europea, donde se destaca, en este contexto, don Gianni Ambrosio, de Italia, vicepresidente de JET, hizo hincapié en la necesidad de que Europa y sus Estados miembros, para proteger el domingo como día de descanso semanal común en Europa. El descanso del domingo es muy importante, cuando sea así, en común, para todos. Especialmente para la familia, la vida espiritual de sus miembros y las relaciones personales, tanto dentro de la familia como parientes y amigos. Señaló que las iglesias han hecho causa común con los grandes sindicatos y la sociedad civil para proteger el domingo sin trabajo en el ámbito de la legislación de la Unión Europea y los Estados miembros. ¿Quién está trabajando conjuntamente con las iglesias, en plural? Las palabras ya vemos de dónde provienen, del asunto del Vaticano, pero cuando habla de iglesias en general, protestantes también, sindicatos, sociedad civil, están trabajando en todos los ámbitos para que el domingo sea considerado el día de reposo. Único, pero bien, va a llegar. Y todo esto se está preparando justo delante nuestro. ¿Cuánto tiempo tardará en ser aplicado? No lo sabemos. No lo sabemos, pero realmente están apretando y mucho. Y ahora no quisiera que os perdieseis tampoco esto que hemos titulado como Infiltrados. Lo que vais a ver ahora es un vídeo. Ya veréis que es una grabación antigua, porque es en blanco y negro. Es una entrevista a un pastor adventista, y veréis qué palabras utiliza él para hablar de cómo alguien se ha infiltrado en las iglesias y que habéis visto prácticamente con este logotipo que tenéis aquí, a quién pertenecen. Vamos a entrar a este vídeo. Cuando estaba trabajando como detective en Washington D.C. durante la Segunda Guerra Mundial, me estaba yendo a la casa en Virginia, desde Washington D.C., cuando vi dos estudiantes en la Alameda haciendo señas para que les levantara en el camino. Yo me dije, voy a llevarles en el asiento de atrás y ver de qué me entero. Después de que subieron, les dije, ustedes son de la Universidad de Georgetown, estudiando para sacerdocio, ¿no es cierto? Dijeron, bueno, estamos tomando estudios para trabajar
con las iglesias protestantes y hacerlos que hagan lo que sabemos que la iglesia quiere que hagan, y a trabajar con ellos, y que ellos trabajen con nosotros. Y dije, bueno, ¿cuántos de ustedes están tomando el curso? Dijeron, como 780. Les pregunté, ¿cuántos se graduaron el año pasado? ¿Y cuántos el año anterior? Y el anterior, etcétera. Y sacando la cuenta, se habían graduado como 3.800 en esa especialidad. Luego les pregunté también que cuántos se irían a graduar el año próximo. Y me dijeron que alrededor de 900. Les dije, ¿qué hacen cuando se gradúen? Y dijeron, lo primero que hacemos es cambiarnos de nombre. Y después somos asignados tantos para una iglesia, tantos para aquella y para la otra. Y cuando están en las iglesias, ¿qué hacen? Lo primero que hacemos es buscarnos una chica bonita, nos hacemos miembros de esa iglesia y nos casamos. Y después estudiamos en sus seminarios protestantes teología y nos graduamos como ministros protestantes. Ya habéis visto que la filmación era bastante antigua, y lo que comenta este pastor adventista, ex pastor adventista ya jubilado parece ser, si os habéis dado cuenta, él está hablando de el finalizar la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal, y habla de alguien que subió al coche, que eran unos estudiantes que provenían de una universidad, de Georgetown. ¿A quién pertenece la Universidad de Georgetown? A los jesuitas. Es curioso que les soltaran todo esto en el diálogo, pero sabéis, muchas veces, te enteras de cosas, de cuestiones, que no te enterarías si no es de las formas más sorprendentes, porque hay personas que se van un poco de la lengua, quizás por falta de información, por ganas, por lo que sea, y Dios permite que las personas se enteren de esto. ¿Sabéis? Es curioso porque esto coincide bastante, pero bastante exactamente, con las palabras de un ex jesuita llamado Alberto Rivera, del cual nosotros hemos hablado varias veces ya en estas conferencias, en las cuales él mismo había sido instruido en esos tiempos por el cardenal Bea, que era el principal de los jesuitas en esos momentos, para que él y los que con él estudiaban fueran, después de ser graduados, a infiltrarse a iglesias protestantes. Y precisamente dice Alberto Rivera que utilizaban el sistema que este señor también ha dicho, que se casaban con gente de esas iglesias, se hacían pasar por creyentes de esas iglesias, y luego, además, ¿qué hacían? Pues empezaban a estudiar teología en los seminarios de estas denominaciones, pasaban a ser pastores de esas iglesias, y así una vez dentro, ya como eran gente con mucha capacidad, les iban dando más importancia hasta que prácticamente dominaban en esos lugares. Y Alberto Rivera dijo precisamente que él no fue el primero en ser enviado, pero que el primer compañero suyo en ser enviado después de la preparación fue a una iglesia adventista del séptimo día. Los adventistas fueron los primeros en ser infiltrados. ¿Por qué será? Pues porque saben que ellos tienen una verdad tan clara que desenmascara las artimañas del diablo a través del Vaticano, sociedades secretas y muchas otras cosas más. Pues ya veis, no era Alberto Rivera un loco del cual algunos dudaban. Ya sabéis que murió envenenado, curiosamente, la típica muerte como son ejecutados, ¿no?, por los jesuitas. Pues ya habéis visto la situación. Si esto ya lo estaban haciendo a finales de la Segunda Guerra Mundial, y Alberto Rivera habla del Concilio Vaticano II, que a partir de allí es cuando con más fuerza se hace todo esto, ¿qué podemos esperar ahora de la gente que está en ciertos lugares de poder dentro de estas denominaciones, incluida la adventista? Pues que seguramente, y no es seguramente, ya lo sabemos que es así, y pruebas ha habido de ello, hay más de uno que está pululando por estos lugares de poder y están dirigiendo como pueden
los pensamientos de toda una denominación hacia el lugar que a ellos les conviene. Pues bien, a estos señores hay que desenmascararlos, si en verdad uno ama su iglesia, porque lo que están haciendo es llevarnos al ecumenismo a todas las denominaciones. Y tarde o temprano veremos cómo las palabras que escribió Ellen White, de lo que vio en visión, de cómo estos señores se infiltraban también en la iglesia adventista, en lo que iban a hacer justo al tiempo final, ella habla de eso en una visión. Realmente no es algo que no vaya a suceder, sino que va a pasar, porque ya llevan años entre estos grupos religiosos, ¿no? Especialmente entre los adventistas, que son sus máximos enemigos. Ya vimos también unas declaraciones una vez del pastor David Gates, hablando precisamente sobre el tema de jesuitas, que cómo conocían a la perfección los escritos de Ellen White. Bueno, pues ¿por qué será? ¿Por qué será? Pues bien, sabiendo todo lo que sabemos y conociendo las profecías como conocemos, muy pollinos seremos si las despreciamos, porque advertidos hemos estado por Dios. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice el texto en Oseas, por haber rechazado el conocimiento. Ojalá no hagamos eso, porque desde luego nosotros mismos nos vamos a sentenciar si hacemos esto. Pues bien, hasta aquí la primera parte de la conferencia de hoy, y ahora vamos a hacer un pequeño descanso antes de pasar ya a la temática de la 11ª parte sobre las puertas dimensionales.